Nuevamente, Daniela Pastrana, muchas felicidades, feliz cumpleaños, y también para Luisa Cantú también le mandamos un fuerte abrazo. Felicidades totales. Muchas gracias. Sí, bueno, nuestro cumpleaños. Ay, fue antier, de hecho, el 3 de agosto. Y sí, somos, desde que la conozco, he sospechado cosas extrañas porque somos tocayas de cumpleaños. Pues sí, pues bueno, y además muy festejadas el día de ayer. Nada más veíamos volar comentarios en Twitter, en redes sociales, en Facebook y demás. Pero si les parece, vamos entrando en materia. Mi querida Jessica Cermeño, pues precisamente, y hoy lo abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador a pregunta expresa de una colega periodista, este litigio que por vez primera se da, que un gobierno de México, en este caso, bajo la representación del canciller Marcelo Ebrard, pues presentaron un litigio contra los fabricantes de armas, contra las fábricas de armas de los Estados Unidos. No es un tema menor, pues tú precisamente, Jessica Cermeño, que has dado también mucho seguimiento a estas políticas que hay entre México y los Estados Unidos y México. ¿Cuál es tu valoración de este litigio que está lanzando el gobierno de López Obrador? Pues la verdad es que a mí me parece una propuesta muy novedosa en un tema que lo hemos hablado muchas veces aquí, que no sabemos a veces dónde puede haber otra opción para enfrentar la constante violencia que vive este país. A mí me parece que independientemente de cuál sea el resultado, porque ya he visto muchos comentarios de gente pues experta, la verdad es que no cualquier persona, que dicen que quizá no exista la posibilidad de que prospere, que quizá este litigio puesto en una corte federal de Boston no funcione, pero creo que sí sienta un precedente y hace que el debate público sobre las armas y su tráfico ilegal de Estados Unidos a México adquiera otro nivel. ¿Por qué? Porque no se había planteado de ninguna manera algo así antes. Eso sin duda me parece muy importante. Y también creo, estoy viendo también otras reacciones, por ejemplo, lo que decía Porfirio Muñoz Ledo en uno de sus tweets, donde aclaraba que hasta se podía llevar al Consejo de la ONU la posibilidad de hacer pues un veto de armas en la frontera entre ambos países. Yo lo que sí creo, y eso está confirmado por distintas métricas, es que la mayor parte de las armas que tienen los grupos criminales de este país vienen de Estados Unidos, que tienen sofisticados métodos de compra. A veces algunos no hay manera todavía de confirmarlo, pero que se cree que pueden ser al mayoreo. Entonces, esto me parece que siente un precedente muy importante. Insisto, y lo vuelvo a insistir, independientemente de lo que ocurra con el resultado. Lo que me decía ayer Gabriel Regino, un abogado criminalista, para la nota que hice para Univisión, es que simplemente este inicio de este litigio civil, y hay que volverlo a decir civil porque esto tiene muchos matices y se podría llevar a otras instancias, pero que este litigio civil simplemente va a ayudar para los sistemas de compliance de las empresas que fabrican armas, para que tengan un control al menos de cualquier tipo, porque ahorita no existe, ¿no? Y creo que Marcelo Ebrard lo dijo de una manera muy clara ayer, que sí existe responsabilidad porque están vendiendo de manera muy fácil y de manera muy irresponsable estas armas, negligentes, sí, concuerdo con eso. Es que no hay que olvidar que una buena parte, como tú mencionas, Jessica, de las armas que hay en México provienen de Estados Unidos, y la mayor cantidad de ellas, según se ha documentado, son compradas por ciudadanos estadounidenses que en esta forma, del llamado tráfico hormiga, las llevan, las cruzan la frontera con ellas y las entregan a sus compradores aquí en México. Esto es una responsabilidad directa de personas nacidas en Estados Unidos, porque los mexicanos acá no pueden comprar armas, no pueden llegar a una armería y básicamente pues comprarla, porque necesitas una identificación, y si no eres ciudadano estadounidense no te la venden. Además existe, Daniela Pastrana, quería para pedirte tu reflexión sobre este tema, dos elementos. Uno de ellos, es cierto, es la primera vez que un gobierno mexicano establece una acción directa de esta naturaleza. No había ocurrido. Lo más cercano fue la payasada que hizo este sujeto impresentable
Calderón Hinojosa, que fue a Ciudad Juárez a presentar ahí un cartelote que decía alto al tráfico de armas, ahí fue todo lo único que hizo, el mismo sujeto impresentable que propició el asesinato de muchas personas gracias a la operación Rápido y Furioso que él mismo autorizó. Pero bueno, es otra historia. Ese es el primer tema. Y el segundo, pues ya respondió la Fundación Nacional de Tiro Deportivo, donde dice básicamente que en lugar de presentar demandas, el gobierno mexicano debe controlar la violencia en sus fronteras y llevar a juicio a los líderes de los carteles de narcotráfico, y señala algo que refleja esa profunda ignorancia de muchos estadounidenses, ignorancia supina, donde dice que el gobierno mexicano recibe cantidades impresionantes, grandes cantidades de recursos fiscales estadounidenses para combatir el narcotráfico, lo cual es totalmente falso. ¿Cuál es tu percepción de este tema, Daniela? Mira, hay dos cosas. Uno, coincido totalmente con lo que dice Jessica, en el sentido de que, lo más importante de esta demanda que se presenta es que pone la agenda un tema, el tema que ha sido central o sea, que es uno de los temas torales del que se ha hablado mucho para enfrentar pues la violencia en México, que es el tráfico de armas. Cuando inició la administración, no sé si ustedes recuerdan, pero desde el inicio fue uno de los temas, Beto, lo recordarás porque lo publicamos varias veces, que era como de los ejes de la agenda México-Estados Unidos en las primeras reuniones que hubo en 2019. En estas reuniones bilaterales. Para entonces se calculaba o estimaba los datos que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional, que se hicieron públicos a partir de esas primeras negociaciones o de esos primeros encuentros, era que en los últimos 10 años habían entrado a México más de 2 millones de armas de forma ilegal. Y claro, la mayor parte, como bien dicen, de Estados Unidos, o sea, 7 de 10 de esas 2 millones de armas que entraron en los últimos 10 años venían de Estados Unidos. Entonces, es un tema muy importante, es un tema que no se puede dejar de lado, es un tema que tiene que ir al parejo con el tema de el control del dinero, es decir, la confiscación de bienes y la parte que más le duele a los grupos criminales, que es la del dinero, y que durante muchos años, me acuerdo yo desde que fue la caravana esta que hizo el Movimiento por la Paz en 2012 en Estados Unidos, pues, desde entonces la mayoría de los grupos de defensa de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, ha insistido, se tiene que atacar el tema, el tema del tráfico ilegal de armas es central. Ahora, ¿qué efectos legales va a tener la demanda? No lo sé, pero creo que es muy importante que se ponga este tema en la agenda. Ahorita también el otro punto que quería comentar sobre esto, aparte de que es un tema que es central, el controlar el tráfico, y efectivamente, Beto, como dices, el asunto también es pues, cómo se controla acá, dentro de la frontera, o sea, dentro del territorio mexicano, que es algo que también mencionó el canciller Ebrard, que dijo, claro, o sea, esta demanda no quiere decir que no tenemos que hacer nuestro trabajo aquí adentro, y esa es la otra parte de la historia que también se tiene que enfrentar. Pero el otro punto que quería mencionar es esto que ha estado ocurriendo y que el antecedente, ustedes lo han manejado aquí muy bien en Momentum, es la demanda de las sentencias que ha habido en Alemania, no solo por la venta de armas a México, sino por la venta de armas también a Colombia, que se ha sentenciado ya a empresas alemanas por esto, porque la ley en Alemania es muy clara, no se pueden vender armas, y ahí tiene que ver de nuevo con la respuesta a lo que preguntabas, Beto. En Alemania no se pueden vender armas a países que pueden tener un conflicto, o que están en conflicto, o que pueden generar guerra. O sea, ese es el motivo por el que se ha sentenciado y se ha condenado a estas empresas por la venta de armas a países en los que hay un evidente conflicto armado. En México, pues como le queramos llamar, ¿no? Porque pues justamente la situación de México es tan especial que no tiene nombre, ¿no?
pero pues hay un conflicto armado. Entonces, en esos dos contextos, pues yo quisiera como dejar ahí como las pistas de cómo podemos ir siguiendo este tema, ¿no? Me parece a mí muy importante, realmente me parece que es algo muy bueno, y me parece que en esta idea de sentar como una narrativa, un discurso en torno a la responsabilidad que tienen las empresas que fabrican armas y que además, pues para nadie, o sea, eso se ha hablado mucho, está muy documentado, es lo que a veces posibilita la reactivación económica de algunos países como Estados Unidos, que es, ¿no?, la venta de armas en momentos de conflictos. Creo que es fundamental. Creo que es un tema fundamental y me parece una jugada muy audaz del gobierno mexicano. Y dentro de esta audacia y del lenguaje y en la argumentación que presenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en voz del canciller Marcelo Ebrard, Jessica Cermeño, me quiero detener en dos planteamientos que hace que me parecen fundamentales y sustantivos. El uno es que dice, palabras más, palabras menos, los fabricantes de armas como excusa dicen, pues es que nosotros una vez que vendemos el arma o las armas, pues no sabemos qué destino tienen. Y dice, no solo saben qué destino tienen, sino hace un señalamiento que me voy a permitir leerlo textual. Dice, hay armas hechas para eso, para que las compren. Son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y de uso. Y dice, estas armas argumentan que estos productos estas armas son hechas para los cárteles. Ese señalamiento me parece verdaderamente fuerte e importante, que los fabricantes de armas están vendiendo armas ex profeso a cárteles de la droga. No es un señalamiento menor, Jessica Cermeño. ¿Cuál es tu valoración de un planteamiento de esta naturaleza? Pues es que nada más tenemos que asomarnos a las armas que han sido decomisadas por el ejército, ¿no? Que son estas cachas, estas pistolas con cachas de oro, algunas tienen diamantes, algunas tienen plata, que definitivamente, digo, por supuesto, que aunque sean decomisadas en un lugar como Sinaloa, pues no fueron creadas ahí. No me imagino a un grupo del crimen organizado acomodando esas piezas, pagándole a alguien para que haga una pieza tan lujosa, ¿no? Sin duda, yo estoy convencida que es como que pocas empresas, más bien ninguna empresa está dispuesta a reconocer que gran parte de su consumo tiene que ver específicamente con un grupo del crimen organizado, que eso pasa también en las camionetas. Yo no sé si recuerden, después de que pasó lo de Ovidio Guzmán, la liberación en Sinaloa, Homer quitó la tienda que tenían de camionetas ahí porque no quería relacionarse más digamos, con este movimiento criminal. Pero sí, yo estoy convencida, no hay manera, insisto, de confirmarlo, de que existen muchísima oferta de las armadoras de armas, de las fabricantes de armas que llega a México, insisto, a veces hasta de manera de mayoreo. Sé que es, como bien decía Alberto, una cosa de robo hormiga muchas veces, pero también yo veo que hay mecanismos muy claros en Michoacán, por ejemplo, cuando te hablan de las armas, te dicen que llegan, ya se sabe qué día van a llegar, cómo van a llegar. Es una cosa muy sofisticada la llegada de armas a México. Entonces yo también creo que de alguna manera ellos saben que tienen un mercado ahí, y también tenemos que decir que si hay algunos que hacen lobbying en Estados Unidos muy eficaz, son los fabricantes de armas y son la Asociación Nacional del Rifle, que pueden poner publicidad en cualquier lado. No les interesa, y lo han dicho muchas veces en los debates sobre el control de armas, de uso de armas en Estados Unidos, que ellos se amparan en el derecho que tiene todo estadounidense para tener un arma,
para seguir vendiéndole a quien sea, ¿no? Creo que se han hecho muchos avances en estos litigios que han hecho distintos grupos de víctimas de estos tiroteos en Estados Unidos, que me parece también un acierto del gobierno mexicano que haya buscado por ahí el camino, que se haya juntado con dos abogados que tienen experiencia en eso y que pueden hacer la diferencia al respecto, pero la verdad es que no lo dudo. Y vámonos a las cifras, ¿no? Que si es entre un 70 y un 90% de las armas que llegan a México son de Estados Unidos, pues según el documento que presentaron en la Corte Federal de Boston, pues más o menos son 873,000 armas introducidas a México y ellos aseguran que entre unas 340,000, 342,000 y 597,000 surgieron de las 10 empresas acusadas, ¿no? Entonces a mí me parece que es pues muy importante. Habrá que ver en qué termina, pero insisto, esto ha llevado a otro nivel el debate, porque ya llevamos años pidiendo desde este lado de la frontera algún tipo de control. No se había hecho nada y sí me parece que es una opción. Habrá que ver en qué termina, ¿no? Habrá que ver en qué termina, porque el planteamiento que hace el gobierno de México, Daniela, es que tiene que haber una compensación económica, sí, pero lo que busca el gobierno mexicano es que las compañías fabricantes de armas, sobre todo los rifles de asalto, cambien su actitud y que básicamente establezcan controles más estrictos, no solo para la venta de armas, sino para saber a quién se la venden, cuál es el destino que pueden tener este tipo de armas. Y como vemos ahora con la respuesta de esta organización y la que se puede esperar de la Asociación Nacional de Rifle, pues pareciera que este litigio no va a ningún lado, Daniela. ¿O tú qué percepción tienes de la capacidad que puede tener el gobierno mexicano para presionar en este tema, sobre todo con la posición que el presidente de la República ha tenido hacia Estados Unidos? Pues, sí, no, ahí se pone la meta muy ambiciosa, ¿no? Tratar de cambiar la forma de pensar de Estados Unidos, de los estadounidenses, en un tema como el de las armas. Es que lo tienen en su, digamos, ahora sí que en los usos y costumbres, ¿no? O sea, para ellos el tema de las armas no es como para nosotros. Nosotros podemos y por eso siempre es acá un tema ilegal y por eso hay un sector de la población en el que me incluyo que quisiera que no hubiera armas, ni siquiera casi de juguete en las casas, ¿no? O sea, que ha visto estos efectos y eso. Pero en Estados Unidos es parte de una forma de entender el mundo, la posibilidad de que cada quien tenga un arma en su casa y que cada quien pueda comprar lo que sea y que haya niños de 14 años con arsenales. O sea, ese tipo de cosas está permanentemente. Entonces, digo, me parece loable que intenten como incidir en esa forma de entender el mundo de la sociedad de Estados Unidos, pero creo que es una meta un poquito más difícil de conseguir. Creo que sí es importante algo que lo que decía Jessica, el tema de que sea por esta vía de los juicios civiles, ¿no? Por esta vía de decir, bueno, pues está bien, pues hacen daño, entonces páguenos y compénsenos, porque eso sí es un tema que también está en la forma de entender la vida de la sociedad de Estados Unidos, o sea, es decir, el tema de la compensación económica por los daños que se hacen, sí es algo que funciona en sus, digamos que en su forma de entender el mundo. Dejar las armas o dejar la posibilidad de que se venda a quien se quiera vender, creo que es algo que puede ser un poquito más difícil de conseguir. Ahora, no quisiera yo tener muchísimas expectativas, me parece que es un tema importante, me parece que es importante tenerlo como que lo pongan en la agenda, en la agenda en general de la relación México-Estados Unidos y la relación con el mundo, o sea, el tema de la venta de armas es un tema que tendría que ser prioridad para los gobiernos, pero no quisiera tener todavía yo muchas expectativas de lo que se puede lograr con esto, porque justo es un tema central tanto para la sociedad de Estados Unidos, para la forma de pensar de la gente de allá,
como para la economía, para cómo funciona la economía, pues es que así se recapitalizan, ¿no? los gobiernos. Entonces, pues yo quisiera ser un poco cauta con mis expectativas al respecto. Ok, bueno, pues sí, nadie niega que pues es una tarea difícil y más con el poder que tiene la industria de armas en los Estados Unidos. Se llegó a abordar también el tema en el sexenio de Barack Obama, que fue en algunos momentos también tema candente. Bueno, pues le estaremos dando seguimiento a esto mientras son peras y son manzanas, si les parece bien. Jessica, Daniela, pasamos al siguiente tema, y que fue esto que pues algunos decían, pues crónica de un golpe anunciado, otros no, pues destituyeron precisamente al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como se plantea ahí, una rebelión de magistrados ahí, y ¡zas!, que le dan cuello. ¿Cuál es tu valoración, tu lectura política? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con Arturo Saldívar, con precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jessica Cermeño. Mira, la verdad es que lleva varios años el Tribunal Electoral del Poder Judicial con problemas, ¿no? Y me gustaría remitirme al menos hasta 2019 para recordar quién es José Luis Vargas. Podremos remitirnos antes, ¿no? Prácticamente a partir del 2000, la carrera de José Luis Vargas empieza a crecer de la mano de varios panistas. Recuerdo a Santiago Krill al menos, ¿no? Que era un hombre muy cercano a él. Prácticamente en el instituto, lo que antes era Instituto Federal Electoral, él comienza a ganar posiciones. Se pelea después con los panistas, recuerdo, porque no quiso avalar la cancelación de la elección de Michoacán cuando estaba la esposa, perdón, la hermana de Felipe Calderón Cocoa como candidata del PAN, y después se junta con los priistas, ¿no? Y es cuando él prácticamente, gracias a una negociación, lo recuerdo perfecto, de Emilio Gamboa, cuando estaba en el Senado de la República, como coordinador de los senadores, él llega y se convierte en magistrado, y él a partir de ahí empieza y está reconocido así en su historia casi personal como alguien muy cercano al PRI, que ayudó en muchos litigios electorales al PRI, ¿no? Y que después, pues digamos que se va el PRI, llega Andrés Manuel López Obrador y se convierte, digamos, al morenismo, le exige, y recuerdo que en 2019 él fue el primero que exigió la destitución de Yanino Tálora cuando era presidenta del tribunal, porque no habían, la acusaba de ella haber operado a favor del PAN en la elección, en la controvertida elección de gobernador de ese año, que después Miguel Barbosa impugnó, y que después, bueno, Yanin dice, bueno, si hay alguna duda sobre mi participación, sobre mi labor, yo renuncio a ser presidenta del tribunal, y ponen a otra. Es decir, solo quiero recordar todo este contexto, porque si algo me queda claro de José Luis Vargas es que siempre ha sido cercano a quien le conviene, ¿no? Es mi punto de vista, creo que se ha salvado de muchas, pero ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera me parece que tiene datos muy claros sobre movimientos muy raros, al menos, donde se habla de empresas fachada, donde se habla de que hubo depósitos a sus familiares de millones de pesos, me parece que son al menos 30 millones de pesos, que no pudo confirmar efectivamente la Unidad de Inteligencia Financiera todos estos movimientos, y que por eso le dice un juez que esa acusación no va. A mí me parecería que en un momento así, a un magistrado electoral lo que le interesaría en primera instancia es pues limpiar su nombre y decir, bueno, si se está haciendo esta investigación, yo me retiro, como lo hizo Yanino Tálora en su momento, yo me retiro para que me investiguen, y lo que hace parece que es al revés. Entonces eso ha hecho que tenga una oposición fuerte, que en realidad ya tenía desde hace muchos años José Luis Vargas, por la manera de actuar. Pero sí es muy preocupante la crisis que se está viviendo en el tribunal.
O sea, tanto por el tipo de personas que están y por los movimientos, ¿cómo puede ser que el titular del tribunal tenga movimientos raros con empresas fachadas y que la unidad de inteligencia financiera tenga esa información y que el que él no decida renunciar? Es que en México es como, puede ocurrir lo más grave y la verdad es que esta idea de yo me voy para que se investiguen las cosas o permito que se investiga porque me interesa mi honor, me interesa lavar mi nombre, no existe. Creo que es un caso. Ahora lo que ocurrió también, de la manera en la que ocurrió, pues también deja ver cómo la grilla está más allá de cualquier cosa. Yo sí creo que se tendría que hacer una revisión y lo que más evidencia esta crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que esos tipos de organismos están secuestrados por opiniones políticas, por conflictos políticos, que cada uno representa a otro, que eso se tiene que terminar, pero sin duda, José Luis Vargas tiene que seguir siendo investigado, ¿no? Es muy preocupante, sin duda, lo que está ocurriendo. Cuando yo vi todo este tinglado que se armó ayer para sustituir al presidente, no sé si llamarle expresidente del Tribunal Electoral, porque él mismo alega que la forma como se llevó a cabo esta votación para que fuera echado del gobierno, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, del Electoral, pues, del Poder Judicial de la Federación, Daniela, fue ilegal. Él argumentó ayer mismo que la sesión se convocó para otro propósito y que se desvió el tema y lo destituyeron. Y nada más por eso, pues, habría algún tejo de ilegalidad. Pero es cierto, hay una crisis muy profunda en ese tribunal y yo quisiera poner en el escenario este tema, cuando decía que cuando vi cómo se montó el tinglado, empezó a surgir en mí el sospechosismo que confirmé cuando supe quién era el presidente designado, Reyes Rodríguez Mondragón, no solamente aquel que insultó al presidente López Obrador en un mensaje de tuit, el que le deseó la muerte, sino también que es un amigo muy cercano de Margarita Zavala, de Felipe Calderón y de todos esos intereses oscuros que hay detrás. No puedo evitar el sospechosismo, Daniela, pero pues mejor dime ¿tú cómo lo ves? Pues sí, justamente es el tema que quería apuntar, además de lo que estaba comentando Jessica, que claramente hay una crisis y hay una cosa terrible ahí dentro del tribunal, porque claramente el destituido, pues es un personaje que tiene pues, ya todo lo que nos narró Jessica y que pues digo, para mí es impresentable. Pero el que queda, ¿no? Que es Reyes Rodríguez Mondragón, pues es que tampoco tenemos como muy buenas referencias de él, ¿no? Fue coordinador de asesores de Roberto Gil Suart, cuando Roberto Gil Suart era secretario particular de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, el asunto es, de hecho, creo que por eso Morena le pidió que se abstuviera de votar cuando se le dio o no el registro, cuando se votaba si se le daba o no el registro al Partido de México Libre. Entonces, el problema es de fondo. Eso es lo que yo creo. O sea, creo que entre el que está, que ahora no sé ya tampoco si son uno o dos, porque él acusa que pues fue un golpe de Estado y que no se va. José Luis Vargas dice que no, que fue ilegal y que no se va. Entonces parece que tenemos como dos. Pero entre uno y el otro, yo digo que no se hace uno, ¿no? O sea, es grave lo que está pasando dentro del tribunal, es grave esta crisis de la que habla Jessica, porque pues finalmente es justamente el órgano que tendría que ser la última instancia para definir controversias electorales, ¿no? O sea, la ultimísima, o sea, los más, digamos, los más probos, las personas más, pues más, los jueces más últimos. Entonces, esta situación y esta crisis que estamos viendo en el tribunal, a mí me parece que es algo que debemos seguir, que es una cosa que es grave, que es delicada y que realmente apenas estamos viendo el inicio de lo que hay ahí. Pues sí, y de hecho se habla también mucho de que este golpe pues es precisamente un golpe interno por parte del Partido Acción Nacional. Jessica Cermeño, lo que se habla mucho y particularmente en el estado de Puebla lo tienen muy claro,
se habla pues precisamente de la venganza contra este magistrado que fue el que hizo la propuesta para que pues no se anularan las elecciones en el que la esposa precisamente de Moreno Valle, Marta Erika Alonso, que ambos perdieron la vida, pues que no pasara las elecciones, que anulara la elección, y que esta es uno de los datos que dice que se lo tienen muy, muy cargados, eran cuentas pendientes. El otro elemento, este presidente del tribunal o expresidente, como bien dice Alberto, todavía no sabemos bien cómo llamarlo, bueno, este hombre también en estas pasadas elecciones fue el que de alguna manera algunos otros miembros del Tribunal Electoral estaban muy molestos porque era el que postergaba en este litigio que hubo en el caso de Guerrero, con Félix Salgado Macedonio, que el INE lo pasaba al tribunal, el tribunal lo regresaba al INE, el INE lo volvía a regresar al tribunal, y nos decía Luis Miguel Carriedo, pues no entiendo por qué el tribunal lo sigue regresando, él podría dar un fallo y que pueda seguir el proceso electoral y que el partido Morena, el candidato que vaya a ser, pues pueda hacer una campaña. Y les cambiaba la fecha, de hecho hubo ya una primera manifestación dura contra él porque no daba explicaciones, simplemente hacía lo que quería. Ese es un golpe. Finalmente, en la lectura que tienes, ¿qué modifica? ¿Qué cambia? Esto nos hace pensar que algo va a mejorar, va a empeorar en el Tribunal Electoral. Recordemos que vienen en una elección para 6 gobernadores el próximo año, mi querida Jessica Cermeño. En todos los estados donde va a haber elección, todos son gobernados actualmente por partidos de oposición. Híjole, mi querido Ernesto, la verdad es que yo veo el caso del tribunal, lo repito, secuestrado por los grupos políticos, porque en realidad ni siquiera, y eso lo digo después de revisar y la recordé para esta charla, la historia de José Luis Vargas, ni siquiera José Luis Vargas hacía sus opiniones como parte del tribunal como apegadas a derecho, era más bien por proceso político, por con quién estaba en ese momento. Entonces, a mí, por supuesto, me preocupa muchísimo porque tienes razón que vienen elecciones muy complicadas, porque evidentemente en esos estados las fuerzas políticas opositoras harán muchas cosas para mantener el poder, ¿no? Por supuesto, de este lado de Morena y del presidente López Obrador les interesa muchísimo retomar esos estados, entonces van a ser cuestiones muy duras electoralmente, ¿no? Que van a terminar judicializadas de alguna manera, van a terminar en ese tribunal que está en esas condiciones. Exacto. ¿No? Exacto. Que es la verdad muy preocupante porque evidentemente y desgraciadamente eso es lo que refleja nuestra historia, que el magistrado que lleva ese caso, dependiendo del color que haya en el tribunal, es como hace sus fallos. Entonces yo creo que sí hay que ponerle mucho ojo a eso, habrá que ver qué pasa. Ya decía creo que es que no sé si es nuevo, si el presidente interino del tribunal, ¿no? Que José Luis Vargas podía ir y hablar con la Suprema Corte, que ellos van a esperar, todos los magistrados del tribunal van a acatar lo que diga la Suprema Corte. Entonces ahorita la cancha está, digamos, el balón está en la cancha de la Suprema Corte si decide impugnar José Luis Vargas, ¿no? Habrá que ver en qué termina eso y ojalá sea rápido y que se pueda hacer algo así, pero si algo tiene ese tribunal es que acusan al presidente de algo y de alguna manera hacen que se vaya y después, por supuesto que esta es la parte, el capítulo quizá más violento, más evidente de cómo se están peleando, ¿no? De cómo sale uno y no les importa a los demás continuar la sesión y decir, bueno, no está, le damos 15 minutos así, no regresó, pues bueno, entonces ya que se vaya, aquí votamos todo. Digo, me parece que es una crónica espantosa de cómo están los procesos democráticos en México, pero habrá que darle seguimiento muchísimo a este proceso. Yo no sé si sean los procesos democráticos, yo creo que más bien es un grupillo que se cree con
con muchísima, con la posibilidad de establecer normas y reglas que finalmente no les competirían. Y ese es el problema de origen, de quiénes son los que integran este órgano judicial, pues, porque al final de cuentas es parte del Poder Judicial, y la forma como actúan y el comportamiento y la percepción que tienen de su responsabilidad. Y esto me da pie para la pregunta que te quiero hacer. Daniela Pastrana, el presidente de la República, dijo hoy, el presidente López Obrador, que lo que ocurrió en el tribunal el día de ayer, pues comprueba la necesidad de que haya una reforma política para, pues, cambiar los órganos electorales. Y no son pocos los que creen que en esta decisión puede aplicarse una receta que no necesariamente sea la más correcta. Ya lo hemos visto con el tema de fideicomisos, que barrió con todo de una forma pues de una forma así, como una escoba, sin revisar lo que realmente funciona o que no. ¿Tú ves algún riesgo? ¿Se pusieron de pechito ahora sí que los magistrados, los del tribunal, para esta propuesta que tiene el presidente López Obrador de modificar a los órganos electorales? Pues mira, el presidente tiene motivos de sobra para desconfiar del Tribunal Electoral. No nos vamos a remitir a 2006, ¿no? Para contar toda la historia de lo que ha sido ese tribunal en los últimos años, desde que tiene que tomar decisiones importantes, porque no acabamos. Pero podríamos hacer ese recuento de pronto y te das cuenta que tiene motivos de sobra para tener desconfianza de ese tribunal y de sus decisiones. O sea, no es nada más las últimas, estas que, como bien decían ahorita, pues en estas decisiones con Félix Salgado y con el tema de Michoacán y de Guerrero, que era voy, vengo, tiene años tomando unas decisiones que, pues, nadie comprende, que nunca son claras y que, pues, no garantizan tampoco que los resultados electorales y las decisiones de la ciudadanía sean respetadas, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que lo plantee para nada, porque creo que tiene pues esos motivos de desconfianza, como tiene motivos de desconfianza de sobra de muchas otras cosas de las que he hablado. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El problema es que tampoco podemos tener confianza de nuestras bancadas legislativas, o sea, que son las que tendrían al final que hacer estas modificaciones, ¿no? Y tampoco han dado los partidos, digamos que el ancho, o no han dado como, tampoco han estado a la altura y dando como las respuestas que se necesita para hacer esas reformas que a lo mejor sí requieren estas instituciones electorales. Los partidos es que están absolutamente mezclados y además creo que perdieron hace muchos años la brújula de lo que es su papel como funcionarios, como servidores públicos, incluso en unos casos como legisladores. Entonces, funcionan como bloque. Así funcionaron en el desafuero, ¿no? Me acuerdo muchísimo de aquel discurso en el que, pues sí, ya sabemos por qué van a votar, ¿no? No nos sorprendamos, y así siguen funcionando, así funcionan, para un lado, para el otro, en bloque, en función de intereses que están muy ajenos a los intereses de la ciudadanía. Entonces el riesgo pues siempre está, el riesgo de que la medicina resulte peor que la enfermedad, pues siempre está, porque en las cámaras legislativas no se ve tampoco como un interés de hacer algo a fondo y que no sea tampoco como para seguir con estos rejuegos políticos, ¿no? De qué grupo estás, con qué grupo estás y con quién estás, y no para resolver nada en favor de la ciudadanía. Ahora, pues ya ven que a mí me encanta estar siempre conectando una cosa con la otra. Lo quiero conectar, un tema que no tenemos en esta mesa, pero que sí ha estado todos los días presente acá en el programa y que me parece muy importante, que es el asunto de la consulta ciudadana, de la promoción que hay, que a mí me parece fundamental y fue algo como ha sido muy importante, y creo que es importante seguir impulsando, que es estas formas de organización de la ciudadanía, de los distintos modos que sean, para estar presionando y vigilando justo a todos estos grupos, a los grupos de poder que hay en las cámaras legislativas, a los grupos de poder que hay en el tribunal, para estar impulsando
es que mientras nosotros ciudadanos, ciudadanas, no nos estemos, digamos, activos políticamente y movidos y haciendo cosas, pues van a seguir teniendo siempre el control de las decisiones de nuestras vidas. Y entonces, para mí es como muchísimo más relevante, ¿no? Poner los ojos en la organización de la ciudadanía, poner los ojos en qué se va a hacer con estos 7 millones casi de votos que estén ahí, o sea, que estuvieron ahí y que están diciendo queremos juicio, queremos que esto no se repita, queremos dejar la impunidad y que queremos participar. Sobre todo creo que ese es el mensaje importante, queremos participar en las decisiones. ¿Qué se va a hacer con eso? Yo creo que el foco tiene que ser ahí porque es de esos millones de personas movilizadas, interesadas en participar, de donde se puede hacer una presión para que los grupos legislativos y para que todos estos grupos de interés se puedan pues tener algún control, básicamente. Ya, gracias Daniela. Pues precisamente a propósito de lo que está señalando Daniela, y pasando al último tema, aunque ya nos quedan escasos minutos, Jessica Cermeño, ¿cuál es el horizonte que le ves a la consulta popular sobre la revocación del mandato? Pues yo creo que ya están las bases, digamos, ya este retraso que había en la reglamentación de toda la ley para que se permita esta consulta de revocación, pues ya está en marcha, ¿no? Se tardaron un poquito, sinceramente yo creo que tendrían que haber sido un poco más, haber hecho la tarea antes para evitarnos, si de por sí había polémicas de algún tipo, pues que no hubiera también de que no existen todavía las reglas para hacerla. Digo, creo que la respuesta del presidente de la República fue muy clara, lo que dijo Lorenzo Córdoba, de que no estaban los recursos, las condiciones para hacer la ocasión. Sí, no. Yo creo que sin duda, si dejó la consulta algo, es como decía Daniela, esta idea de que la democracia vaya más allá que solamente el ciclo electoral. A mí me parece fantástico, sinceramente, que poco a poco, así como está, me parece fantástico que haya posiciones y que te pelees, digamos, discutas sobre posiciones diferentes sobre el país, ahora que se pueda, digamos, esa discusión llevar a un voto en distintos ángulos. Creo que la consulta puede dar para mucho más en muchos temas, en una consulta popular. Y creo que el presidente de la República no va a aflojar en eso, ni su partido. Habrá que ver en qué términos terminan con el INE haciendo esto. Yo la verdad es que creo que yo soy de la convicción personal de que se eligió a Andrés Manuel López Obrador por 6 años y que mucha gente lo va, digamos, a refrendar en el cargo. Es así, digamos, por las encuestas, lo que dicen los índices de popularidad, pero si digo, esta revocación del mandato solo se hace para eso, pues podría no ser del todo necesaria, pero sí creo que el presidente no va a dejar a diferencia de, digamos, la consulta anterior, que yo sí veía la importancia de ver de qué tamaño era ese músculo que estaba exigiendo que se revisaran los casos de otros sexenios. Ahora creo que si eso no ocurre, aún así ya fue un acierto el presidente López Obrador que exista todo este mecanismo de la revocación de mandato, ¿no? Yo creo que, insisto, que él no va a aflojar, lo dijo ya hoy muy claro, y pues lo que estaremos reportando es más bien estira y afloja entre el INE y el presidente de la República sobre eso, ¿no? Es mi punto de vista, pero sin duda concuerdo, es que es pluralidad al final y ver qué opina la gente, no solo en temas políticos, sino también en temas ambientales. Hay muchas cosas que ver en las consultas populares, así que pues estamos empezando con esos procesos. ¿Qué opinas tú, Daniela? ¿Cómo lo ves, esta revocación de mandato para 2022? Yo creo que no, o sea, sí creo que se va que al final no se va, bueno, espero, realmente espero que no haya una revocación del mandato, porque pues como lo he dicho, lo peor que puede pasarnos
en estas circunstancias, con todo lo que ha estado moviendo el presidente López Obrador, es que se quede pronto a la mitad las cosas y además sin líneas de sucesión como muy claras, ¿no? Entonces yo espero que no. Yo no la veo tan fácil, ¿sabes? Porque creo que lo que vimos ahora en esta consulta es como un primer paso de lo que vamos a ver el próximo año. Es decir, el próximo año, claro que va a haber recursos para, para ese proceso, claro que va a haber una campaña mucho más intensa, claro que va a haber muchos grupos que van a invitar a ir, así como ahora hicieron toda esta campaña para invitar a que no se participara, ahora se va a invitar a que se participe, y va a salir mucha gente que está muy enojada con el presidente y con las acciones que está haciendo. Van a salir como salieron también en las elecciones pasadas, con esta idea de en contra, con este odio y con este sentimiento tan irracional que de pronto tienen y que a veces escuchas cosas que no tienen sentido. Entonces creo que va a ser una cosa que tenemos que estar mirando, tenemos que estar mirando atentamente, porque no lo veo como sea una cosa tan sencilla. Ahora, a mí me alegra que haya participación, independientemente de los resultados o no resultados. Yo creo que pues justamente la única forma en la que realmente cambien las cosas y se presione a los partidos políticos, pues es la gente, o sea, es que estemos movilizados. Creo que eso ha sido un acierto desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, este impulso a tener a la gente activa, a tener a la gente participando políticamente, enterándose, discutiendo. A veces nos lleva al extremo y entonces la gente se empieza a pelear por cosas como sin sentido o a veces sin capacidad de escucharnos, pero me parece bueno que esté el ejercicio, me parece bueno que se estrenen y se perfeccionen y se utilicen estas herramientas que ya tenemos para que podamos decidir, sí, del tema de la revocación de mandato, que es importante, y de todos los demás temas que nos hacen sentido en nuestra vida cotidiana. Pero sí, no creas que yo lo veo como tan simple. Creo que va a haber una campaña muy fuerte que ya la empezamos a ver ahorita con toda esta campaña en contra de incluso con esta idea del fracaso y de la desmovilización y de la invitación a no votar, que era algo que platicábamos la semana pasada. Y creo que eso se va a arreciar. Y creo que justo estas piezas de lo que está pasando, lo que pasó en el tribunal, son parte de todos estos rejuegos que a veces no alcanzamos a ver más que al inicio, ¿no? Lo demás hasta arriba, de cómo están moviendo las estrategias, los grupos de poder, y que tenemos que estar muy pendientes. Ya, pues Jessica Cermeño y Daniela Pastrana, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa con las super periodistas. Gracias, y gracias también, te reiteramos otra vez la felicitación, Daniela, 2 días después, pero pues bueno, teníamos que hacerlo también aquí al aire, y otro también para nuestra querida Luisa Cantú, que esperemos que le haya ido bien ahí en el compromiso que tenía. Así que Jessica, Daniela, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Gracias y cuídense mucho. Antes de cerrar, si me permiten, preguntaba a propósito del tema de las armas y un comentario que hice en la primera pregunta que le formulé a Daniela acerca de esa ignorancia que tienen muchos estadounidenses sobre el destino de sus recursos fiscales y la creencia de que sin sus impuestos México no podría hacer casi nada. Pregunta Laura CH, dice Alberto Mesa, ¿podrían comentar sobre el supuesto apoyo financiero de Estados Unidos a México? Yo también tenía la idea, dice ella, que recibíamos recursos económicos para el combate al narco. Lo voy a poner básicamente con los datos, Laura CH. La iniciativa Mérida durante el gobierno de Trump entregó al gobierno mexicano $320.5 millones a México por iniciativa Mérida, que es la parte más importante de recursos que se tiene para la lucha contra el narcotráfico y la violencia de nuestro país, gracias a ese sujeto apellidado Calderón Hinojosa. Eso entregó el Estados Unidos, el presupuesto de recursos fiscales, $320 millones. El año pasado, para este año, el presupuesto para la seguridad y que incluye el combate
al tráfico de drogas y la violencia asignado por el gobierno mexicano, México está invirtiendo para este año en seguridad 10,500 millones de dólares. Ahí haga usted la comparación. Los gringos, Estados Unidos, se entrega 320 millones de dólares para ayudar a la lucha contra el narcotráfico y la violencia, y México invierte con recursos propios, usted y míos, 10,500 millones de dólares. Así es que ahí está el dato duro para demostrar pues que hay muchísima ignorancia en Estados Unidos a propósito de todo lo que tiene que ver con temas como el tráfico de armas y esa creencia ignorante de que ellos básicamente sostienen la lucha contra la violencia en México. Es el dato que quería aportar. Ya, pues muchas gracias mi querido Alberto, y ya, pues ya le respondimos ahí a la audiencia, quería el dato duro, ahí está, nada más añadiría de los comentarios, ya tenía un rato que no había de pronto golpeteo contra nuestra querida Jessica Cermeño, y de pronto ahí hay Fabiola Osorio y Guadalupe Cruz, que si le fijan línea en Univisión y que está en contra de AMLO y sesgadas opiniones. Ya lo hemos explicado aquí. Aquí la opinión de Jessica Cermeño es su opinión, es su mirada, es su ángulo, cosa que nosotros celebramos, compartimos de muchas maneras. Así que, pues aquí va a seguir. No tengo más que añadirle, que decirle que esto, porque ni siquiera argumentan nada, simplemente hacen alguna acusación sin decir a qué se refieren ni hablar temas, simplemente así avientan eso al aire. Ya saben, ya sabemos además con ese estilo de las mayúsculas que ponen para agredir de esas maneras que no cambian algunas cosas. Sí, Jessica. No, es que nada más quería retomar algo que cuando estábamos hablando de Cuba, no sé, algo ya al final del programa recuerdo que pusieron un mensaje que decían que yo estaba prohibida hablar del embargo de Cuba, que porque en mi empresa me habían dicho que no hablara entonces yo dije, bueno, pues creo que no escucharon el programa desde el principio. Pues no sí. sé, mira, yo agradezco los comentarios, pero la verdad es que a mí nadie me dice qué decir, a veces nadie, ¿no? De ningún lado, ni aquí, ni allá, ni ningún lado. Siempre es todo responsabilidad mía, pero lo agradezco mucho. Sí. Siempre, insisto, debatir siempre es bueno. Sí, no, y además vuelve Fabiola Osorio y ahí va sin fundamentos de nada. En fin, Fabiola Osorio y quien nos está escuchando, Jessica Cermeño, está aquí para quedarse. Así que pues aquí vamos a seguir y nosotros siempre celebramos tener esta mesa con las super periodistas Luisa Cantú, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño. Así que nosotros felices y privilegiados, y además, para gusto de nuestra audiencia, es una mesa muy celebrada, ¿verdad, Alberto? Sí, la verdad que sí, muy, muy celebrada. Y bueno, hay quien inclusive ya está estableciendo la idea de que se establezca el look Daniela Pastrana. Así es que imagínense, que todo hay en el chat de este programa. Sí, no, es que además es el comentario, esa misma persona saluda a Daniela y golpea a Jessica. No, a otro perro con ese hueso, eso acá no nos lo tragamos. Así que, pues, gracias otra vez, mi querida Jessica Cermeño, Daniela Pastrana y a Luisa Cantú, donde quiera que ande, pues les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos, a Jessica, por supuesto, una gran periodista y además muy admirada por nosotros. Y yo también creo que hay que estar expuestos a todo tipo de comentarios. Yo trato de responder siempre y creo que todo lo que sea constructivo, o sea, que siempre se valen las diferencias, que todo lo que sea constructivo es bienvenido y nos ayuda también a revisar nuestro trabajo y a mejorar, y que, pues, por supuesto, nadie, o sea, todos somos libres de expresar lo que pensamos sin que nos liguen con el medio, porque imagínense,
con las diferencias que luego hay entre Nájar y Ernesto Núñez en el pie de página, pues imagínense a qué horas acabamos, ¿verdad? Entonces, y yo no le digo a ninguno de los dos que tiene que escribir, por supuesto. Entonces, pues así es esto, bienvenida a las diferencias, siempre y cuando sean constructivas y con ánimo de ayudar a mejorar nuestro trabajo. Así es, pues les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y estamos al habla. Gracias. Abrazos. Gracias. Chao, chao. Suerte.